Son jugadores de Random Rec, son los Rec Warriors. Realmente acá les vamos a hablar del guía, de varias cositas que deben de evitar cuando miren estos jugadores, porque sabemos que jugar con randoms es difícil. Créeme, yo lo hago un montón. Y así que le voy a traer un guía de cuáles son los jugadores que deben evitar. Pues muchísimas gracias por estar acá y estar apoyando el canal. Si no han dado subscribe, denle subscribe. Y si al final del video lo encontraron informativo, denle un like. También haga comentarios si hay alguna de las cosas que no le comento que realmente también se deben evitar. Pues vamos a lo que vinimos. Vamos con esto. Y realmente esto fue un tweet, o mejor dicho, una guía que puso Radar Dude. Y realmente, ¿cuáles son los jugadores que debemos evitar en el Random Rec y en el Rec para llegar al nivel 40? El primero, el 3-point shot hunter, que es el tirador de 3. Sabemos que cuando eso entran, no tienen tanto pase. O por lo menos no tienen el IQ, no tienen la inteligencia de pasar, porque lo único que van a hacer es entrar a tirar los faders, a tirar, driblear. Eso es lo que van a hacer. También eviten cualquier jugador que se llama Don, the Don. El Don realmente es bien chistoso porque sí, muchos de estos jugadores se la creen, aunque nosotros tenemos uno en el Discord. No es tan malo él, pero realmente me da chiste eso, y cuando vimos eso lo comenzamos a molestar a él un poco realmente de eso. El próximo es evitar cualquier jugador que se referencia a un cantante, un rapeador. Sabemos que esa gente van a entrar y estos son diferentes. Pero si te pones a pensar, todos juegan igual casi. Evitar cualquier nombre que tenga YT o TTV. Ya sabemos. Eso, están tratando de grabar el juego y ¿qué están entrando ahí? Están entrando realmente para hacer el show para sus espectadores, hacer videos. Entonces no están entrando para ahí para jugar un juego de equipo. Tengan cuidado con eso. Otro jugador que tenga un drippy face creation, que esos son la cara como la de que se está viendo mucho ahora, la de Batman, no la de Batman, sino la del Joker. La cara verde. Eso deben de evitar esa gente, porque ponte a pensar, están buscando cómo hacerle y le invirtieron para sacar esos face creation. Yo he tratado y hice un video cómo salen la cara de mala. Entonces, para que saquen un drippy face y una cara así que se mire bien, realmente bastante tiempo están pasando en eso. El otro, cualquier otro jugador que tenga el cuello completamente tatuado de negro. Sabemos que esos son los sweaties, la gente sudada que nada más entran y están jugando el juego. Porque ¿cuánto tiempo duran para hacerse ese tatuaje en el cuello? Ay, mi madre, esa gente, wow, de verdad. El otro, evitar un jugador, un centro que se queda en la pintura y dice: pásenme la bola, estoy abierto. Y después comienza a tirar. El 70% de los tiros son tiros que están contested. Y después comienzan: ¡ay, 2K! ¡No, que 2K me está haciendo your home me, no me está dejando tirar! Mi madre, si tiene 3 personas, está sentado en la pintura. Eviten esos jugadores, porque van a pasar el mal rato con esos randoms. Otro que deben de evitar, el centro que no le gusta hacer cortina. Esos centros, sabemos que ahora mismo los point guards y muchos jugadores necesitan los picks. Yo por lo menos que estoy aprendiendo a jugar con un point guard, realmente trato de entrar con un centro que haga picks, pero también voy al Random Rec, porque a veces me gusta jugar y divertirme y escuchar, pero cuando miro eso ya yo sé, este centro no va a hacer nada, va a estar en la pintura o simplemente se va a quedar afuera. Y cuando viene a hacer la cortina, la hace malísima.
El otro jugador que deben de evitar, y creo que esto no pasa mucho a nosotros, cualquier jugador que driblea 10 segundos del reloj. Y aquí le voy a poner un caveat más a esto. El que driblea sin nadie defenderlo, agarra el balón en el inbound y ya está comenzando a driblar. No hay nadie defendiéndote. No le va a hacer speed boost a nadie, pero están haciendo el dribble. Eviten esos jugadores porque ya saben lo que van a... Eso es como una señal que le está diciendo el centro. Comenzá a prepararte a hacerme picks. La cortinita es esa. Entonces voy a driblear. Ahora, cualquier otro jugador que ande la máscara de Halloween. En esta no sé tanto porque yo la ando, también ando el cabello. Pero realmente muchos de los que están ahí, traten de evitarlo. Porque están tratando, no sé, ni sé qué decir de verdad. Pero vamos a la próxima. Cualquier jugador que se mencione él mismo, que diga The Great Tuni, Tuni Too Smooth, Next Level Tuni. Realmente estos jugadores también tratan de evitarlo. Y son lo que... Es duro decir eso, que lo tratan de evitar simplemente por los nombres, pero es algo que sin duda comienzan a mirar los nombres y se van a dar cuenta cuáles son esos jugadores. Ahora, eviten cualquier otro jugador que desde que comienza el juego están en el micrófono. Eso van a dar complaint en el juego completo. Y no solamente si están en el micrófono, si están tocando esa música altísima desde entrada. Después tratan de hablar arriba de la música, mi hermano. Oye, Tigres, te voy a mirar a los ojos. Baja la música, mi hermano. Pues esos son los jugadores que deben de tratar de evitar a toda costa si pueden. Yo sé que hacerle salita del juego posiblemente te puedan banear, pero esos son los jugadores. Ojalá que le haya gustado la lista. Realmente a mí me gustó. Si le gustó o tienen gente que realmente tienen esos tipos de nombres, mándenselo para que le haga un chiste a ellos. Pues déjenme saber en el comentario de lo que ustedes piensan y otros nombres que ustedes ven mucho que piensan que puede ser lo que también deben de evitar. Pues muchísimas gracias. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Si les gustó el video, denle like. Y si quieren parar de jugar con esos randoms de cuáles estábamos hablando, dennos join a nuestro Discord. Ahí somos más de 30,000 jugadores que siempre estamos corriendo. Y también tenemos lo más nuevo, que es la Ciudad Español. La estamos tratando de crecer para tener nuestra comunidad no tóxica y con jugadores que más o menos tengan aptitud. Ya saben, hasta la próxima. Tranquilo, quieto como el chocolate.